Vamos a hablar, ¿verdad?, de la relación que existe entre diabetes y problemas cardíacos o salud cardiovascular, digamos. ¿Por qué las personas con diabetes tienen que ponerle tanto cuidado a su salud cardiovascular? Estaba leyendo, tengo unos datos aquí, doctor, que dice que un 40% de quienes sufren un infarto tienen diabetes como enfermedad de fondo. Sí, buenos días, Randall. Un gusto estar de nuevo aquí, compartir con ustedes. Gracias. Y sí, usted bien lo menciona, de las situaciones que nosotros más nos encontramos en el día a día, es que nuestras personas que vemos con diabetes tengan problemas cardiovasculares. Es la principal causa de muerte y de enfermedad en esta población, y por eso pensamos que es tan importante traer este tema, porque es algo que vemos día a día y que estoy seguro que los televidentes en casa nos podrán dar fe de ello, de que han tenido algún familiar o ellos mismos han tenido alguna condición o preocupación por cuidar su salud del corazón. ¿Por qué no nos hace un repasito así rápido de qué es la diabetes y cuándo alguien se considera diabético? Perfecto. Ahí tenemos que hablar algo muy importante, que es el azúcar en la sangre. Muchas veces, y lo hemos comentado antes, la gente llega y nos dice: doctor, yo tengo azúcar en la sangre. Y todos tenemos azúcar en la sangre. Ahora, por ejemplo, comemos en la mañana el desayuno pan, o podemos recibir una tortilla. Todo eso son carbohidratos que entran a nuestra sangre y se convierten en azúcar. Lo que debemos manejar es un nivel normal de azúcar en nuestra sangre, que se divide en dos partes principales: cómo está nuestro azúcar en ayunas, cuando no hemos comido nada, y cómo está nuestro azúcar después de comer, que es normal que haya una elevación, pero que esa elevación sea controlada. La diabetes la tenemos cuando esos niveles de azúcar pierden el control, tanto en ayunas como puede ser después de las comidas. Entonces aquí empezamos a hablar de números de exámenes de sangre donde tenemos niveles de azúcar que superan el valor normal, y ahí es donde empiezan los problemas. Y es muy importante que estos números no son antojadizos, o sea, uno no va a un laboratorio y le sale alterado. El asterisco ese que vemos en el papel no es por capricho, es porque a partir de ciertos números nuestros órganos empiezan a sufrir. El riñón, los ojos, los nervios, no los nervios de preocuparse, sino esos cables eléctricos que nos dan la sensación. Y hoy, muy importante, vamos a hablar del corazón, que también cuando superamos esos números puede sufrir. Doctor, ¿a partir de qué medición ustedes le dicen a uno si usted es diabético o usted es prediabético? Que entiendo, como hemos hablado muchas veces en el programa, que es como el escalón previo a tener la diabetes ya diagnosticada propiamente. Claro, ahí tendríamos que ver dos tipos de exámenes. Hablábamos ahora de azúcar, eso es glucosa. Cuando ustedes vean en su reporte que dice el examen de glucosa salió en tanto, pues 126 miligramos por decilitro en dos ocasiones diferentes para arriba, estamos hablando de diabetes en ese momento. La prediabetes es cuando está entre 100 y 125. Y recuerdan que les decía yo que este número no es antojadizo. Mucho de que el límite sea 126 en ayunas es porque es cuando empieza a afectar la pequeña circulación del ojo, de los riñones, de los nervios. Entonces, por eso es que se toma ese corte. Y si ya comimos, por ejemplo, y las embarazadas creo yo que son las que más lo recuerdan, hay una prueba que es con un sirope, una cantidad suficiente de azúcar para ver cómo responde el cuerpo. Si nos dan esa prueba con 75 gramos de azúcar y salimos en más de 200 miligramos por decilitro, también hablamos de diabetes. Y uno muy importante, que es la hemoglobina glicosilada. Ahora vamos a ver por qué es importante también esto en el corazón. Y es que cuando ese número sale por encima de 6.5%, también podemos dar el diagnóstico de diabetes. Y eso es muy importante porque siempre nos han dicho a nosotros, ni los chiquitos, ni los borrachos, ni la hemoglobina glicosilada miente. ¿En qué sentido? En que ese examen ve 3 meses para atrás. ¿Y qué nos pasa a veces? Que nos dicen: oh, el lunes tiene exámenes de sangre. Ojalá el lunes, pongamos que el 3 de enero nos pusieron un examen de sangre. Y ya uno está sufriendo: ay, ¿ahora qué hago? Las fiestas de Navidad y las fiestas de fin de año. No, tengo que cuidarme, no me voy a comer nada para que ese examen me salga bien. Pero si yo voy y me hago ese examen el 3 de enero, y como estamos diciendo que ve 3 meses para atrás, ahí va diciembre, va noviembre incorporado. Entonces, si hemos tenido alguna alteración en el azúcar, ahí nos vamos a dar cuenta también. Doctor, una persona, digamos, que ustedes le digan que tiene prediabetes, ya es una sentencia de que sí o sí va a ser diabético, o yo me puedo devolver. Digamos, ¿podría hacer algo por evitar llegar a ese estado? Eso es lo bonito de la prediabetes, que es un momento de la vida de la persona donde todavía podemos dar un paso atrás. Ya solo el hecho de no avanzar hacia diabetes es ganancia. O sea, no es que uno quiere que toda la vida una persona pase en prediabetes, pero evidentemente si se queda en prediabetes y no avanza rápidamente hacia diabetes, va a tener menos daño en sus órganos.
Entonces, la primera meta en el tema de prediabetes es quedarnos ahí, no avanzar. Pero como usted lo pregunta, y es muy, muy importante, sí se puede revertir. O sea, sí nos podemos devolver atrás. Y ahí es donde entra mucho de lo que han escuchado ustedes en otros programas, me imagino, que es la parte de nutrición, la parte de ejercicio. Y hay algunos medicamentos que se pueden usar en prediabetes que también nos ayudan a que esa progresión hacia diabetes no sea tan rápida. Pero uno se basaría en esas dos cosas principales, nutrición y ejercicio, que son una base en la gente con prediabetes para que eso no avance. Bueno, queríamos hacer este repaso por algunos conceptos básicos para luego adentrarnos, como ya lo vamos a hacer, en el tema que nos ocupará en los próximos minutos, que es la relación que existe entre la salud cardiovascular y la diabetes. Sí nos decía usted que es muy común que una persona llegue con problemas o con consultas sobre su salud cardiovascular, teniendo la diabetes como enfermedad de fondo, ¿sí? Sí. Y yo creo que aquí nos sirve, Randall, su pregunta para hacer una introducción. Y es que las personas que tienen diabetes pueden tener diferentes problemas del corazón. El más común que todo el mundo escucha, y yo creo que al que todo el mundo le tiene temor, el infarto. El infarto. ¿Verdad? Entonces la gente dirá, ay, a mí es que me dio un cardíaco o un ataque al corazón. Pues, ¿qué es un infarto? Para nosotros, en palabras sencillas, es cuando se obstruye la circulación de las arterias coronarias. ¿Quiénes son las arterias coronarias? Son el grupo de arterias o como de avenidas que le llevan la sangre al músculo del corazón. O sea, el corazón, para poder ser esa bomba que impulsa toda la sangre de nuestro cuerpo, necesita un músculo fuerte. Y ese músculo fuerte necesita una buena circulación para recibir la energía y poder latir. Entonces, el infarto, el famoso infarto, es cuando hay una obstrucción por un coágulo o una placa de grasa que se rompió. Entonces, eso obstruye la circulación y ahí viene el infarto. ¿Cuál es el peligro de un infarto? Que cuanto más grande sea, más músculo mata, y si llega a cierto punto donde el músculo ya no es capaz de dar ese bombeo, podemos tener desenlaces tan serios como la muerte, ¿verdad? Que es a lo que le tenemos mucho temor, pero también a que uno quede con secuelas porque ya ese corazón no es tan fuerte. Y ahí empezaríamos a hablar de algo que se llama insuficiencia cardíaca, por ejemplo. También pueden darse arritmias en el corazón, que en las personas con diabetes algunas características hacen que sean más comunes esas arritmias. Ahí estamos hablando más de la parte eléctrica del corazón y cómo el orden que tiene que tener para latir, como un segundero, ¿verdad? Que va ordenadito y segundo a segundo. Así ese corazón ocupa un orden muy claro y esas arritmias son cuando ya no están así. Entonces tal vez empieza a haber cierto desorden en los latidos y eso hace que no se dé de la mejor manera. La gente con diabetes también tiene más riesgo de arritmias. Y un tema tal vez importante y que en los congresos médicos, en los congresos de endocrinología cada vez se habla más, porque antes no lo buscábamos y daba el problema que no nos dábamos cuenta que nuestros pacientes lo estaban teniendo. Y es esa gente que llega a tener insuficiencia cardíaca sin haber tenido un infarto. ¿Qué significa eso? Que para nosotros es muy fácil pensar que alguien tenga insuficiencia cardíaca después de un infarto por lo que les explicaba antes, que se murió músculo, ya el corazón está débil, no late fuerte y entonces entró a insuficiencia cardíaca. Pero tenemos muchos pacientes con diabetes que sin tener un infarto antes empiezan a sufrir de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es como el enredo que podemos tener cuando lo diagnosticamos? Que los síntomas pueden ser muy sutiles. ¿Qué es eso? Que por ejemplo alguien con diabetes tiene 10, 15 años de tener su condición, no estaba en el mejor control y llega y nos dice, doctor, yo cada vez me siento más cansado, tengo que subir a la gras del edificio donde trabajo, son 2 pisos, 3 pisos, y llego con mucho ahogo, o he notado que las piernas se me están hinchando y estoy reteniendo líquido, cuando me pongo las medias me quedan marcaditas ahí los relieves de la ropa, de las medias que yo me pongo. Entonces son síntomas que uno le puede decir, no, seguro es que tiene muy mala condición, por eso no puede subir escaleras, o usted toma pastillas como la amlodipina, que es muy famosa y eso puede hinchar las piernas. Entonces podemos excusar a esa persona que no tiene nada malo, que probablemente es algo leve, y de fondo puede ser que tenga una insuficiencia cardíaca, que nunca haya tenido un infarto y por eso no lo sospechamos, y que pueda complicarse por ello. Porque el otro problema grande es que alguien con diabetes y con insuficiencia cardíaca tiene un riesgo de mortalidad muy alto, casi como un cáncer estamos hablando, si no se está bien tratado. Que aquí también viene la buena noticia, que todo esto tiene tratamiento y parte de lo que vamos a hablar ahora es que esto se puede mejorar, le podemos dar calidad de vida a los pacientes que tienen estas condiciones. Doctor, ¿y se sabe qué porcentaje incrementa la posibilidad de un infarto, por ejemplo, en un diabético? Sí, si lo queremos ver en números, yo creo que aterrizados, se ha hablado mucho que una persona con diabetes reduce su pronóstico de vida, si no está bien controlado, 6 años.
Pero si ya usted tuvo diabetes y un infarto, eso reduce en 12 años. O sea que si usted le tocaba vivir 84 años, pues vea que eso se está disminuyendo a 72 años más o menos. Esa es una forma de verlo. O lo otro es que sí, el riesgo es 2 a 3 veces mayor de tener condiciones cardiovasculares si usted padece de diabetes. Entonces es muy común, ¿verdad? Es muy común que la complicación que presentan nuestros pacientes con diabetes sean estos problemas del corazón. Ok, vamos a colocarles una pantalla con algunos factores que incrementan la posibilidad de padecer un problema cardiovascular en personas diabéticas para que repasemos rápidamente y el doctor nos ayude ahí a tener una idea más certera de esto justamente que estamos hablando, que es un historial familiar de problemas del corazón, la obesidad, sobre todo cuando hablamos de acumulación de grasa en la zona abdominal, colesterol elevado, hipertensión y sedentarismo. Sí, no, está buenísima esa gráfica porque si lo vamos detallando, esto primero es crucial. Tenemos muchas personas que sus papás, sus hermanos, ya han como despertado esa alarma que han tenido problemas de corazón. Entonces siempre nosotros en las historias preguntamos qué antecedentes hay en la familia. Y si nosotros como personal de la salud no les preguntamos, díganme ustedes en su consulta, doctor, lo que me preocupa es que mi hermana con 55 años tuvo un infarto. Pues eso es importantísimo. Eso que ven ahí de segundo, que dice obesidad abdominal, le ponemos mucho cuidado, porque no es lo mismo ganar peso y tal vez que lo que yo engordé fueron piernas, brazos, así lo que yo empiezo a aumentar es la panza. ¿Por qué? Porque esa famosa panza birrera, le dice mucha gente, ¿verdad? La panza de la cerveza, pues esa obesidad o esa grasa que está en el abdomen es muy, muy propensa a dar inflamación, entonces hace que nuestro cuerpo esté crónicamente inflamado. Se relaciona mucho con hígado graso. Entonces, ahí hablamos un poquitito del licor. Bueno, si tras de que nosotros tenemos grasa en el abdomen, consumimos licor en exceso, pues nuestro hígado es un órgano que se va a ver deteriorado. Y la gente que tiene el hígado inflamado por grasa tiene más riesgo de problemas del corazón. Eso que ven de tercero, que dice colesterol alto, es importantísimo, importantísimo. Probablemente sea la intervención más fácil y rápida que nosotros podamos hacer para bajarle el riesgo de un infarto a una persona. ¿Qué significa eso? Que tenemos medicamentos muy buenos para bajar el colesterol. Y ahí a veces nos topamos un reto que es que las personas que tienen el colesterol alto, eso es una situación muy familiar. ¿En qué sentido es muy familiar? Que tal vez yo me puedo cuidar todo lo posible, puedo tratar de evitar todas las grasas o comer solo lechuga, como nos dice la gente, y aún así el colesterol me sale alto. Eso es porque el 70% más o menos de nuestro colesterol viene de dentro. Es nuestro hígado el que lo produce. Entonces yo puedo hacer 1000 cosas para cuidarme, pero tal vez la reducción no es todo lo buena que yo esperaba. Eso no significa que no haya que cuidarnos, pero muchas veces sí tenemos que llegar a los medicamentos porque ya somos nosotros mismos los que producimos colesterol. Tal vez hay otra vez el antecedente en la familia muy importante, porque hay gente muy, muy delgada que tiene el colesterol muy alto, y es por esa situación familiar. Entonces eso es muy importante, cuidar el colesterol. Y otra cosa que no hay que hacer, Randall, ahí es que hay mucha gente que toma pastillas para el colesterol 3 meses y como le salió también en el examen, las para. Entonces pasan otros 3 meses, vuelve a subir el colesterol, vuelve con las pastillas. Entonces están como prende y apaga la luz, ¿verdad? 3 meses tomó la pastilla, 3 meses no. Y todo el tiempo que no se tomó el tratamiento, pues tenemos el riesgo que el colesterol suba, por lo que les decía antes, que uno mismo lo está produciendo. Entonces ahí no recomendamos estar parando las pastillas de colesterol. Y ya para terminar, el tema de la hipertensión va muy de la mano con la diabetes. La gente sí tiene ese problema de que muchas veces no solo padece del azúcar, sino que la presión alta. Y ahí también con el tema de derrames, la presión es muy importante, que es otro problema de la circulación, que nos puede dar un infarto cerebral. Y bueno, hemos hablado miles de veces que la actividad física, el ejercicio ya programado, nos va a ayudar mucho a mejorar todas estas situaciones metabólicas, no solo para depender de pastillas, sino para poder darle a nuestro cuerpo el beneficio del ejercicio. Doctor, ¿cómo puede una persona diabética enterarse de que su salud cardiovascular está en riesgo? Le pregunto directamente si hay síntomas claros que esta persona pueda percibir o no es tan sencillo. Sí, es difícil porque no siempre van a haber síntomas. A veces nos podemos encontrar con que no había ningún aviso hasta que se dio el infarto. Y eso es muy triste porque estoy seguro que aquí más de un televidente nos puede contar la historia de alguien que padecía de diabetes, tuvo un infarto y no logró superar esa situación y nunca avisó. Entonces ese primer grupo, el que lamentablemente no va a hacer síntomas, pero sí nos puede dar ciertos avisos antes con exámenes descontrolados. Hablábamos ahora de la hemoglobina glicosilada.
cuanto más alta esté la hemoglobina glicosilada, más riesgo de problemas para el corazón, una presión mal controlada. Entonces, esto que siempre oímos que la alta, que la baja, que cuál es más peligrosa, pues las dos, ¿verdad? La sistólica, que es la alta, cuando supera los 140 en esta población, pues nos va a preocupar, y la baja o diastólica en más de 85, entonces eso puede ser otro aviso. Les decía antes que el colesterol es vital, reconocer que cuanto más alto yo tenga el colesterol malo, que ese es en el que ustedes en el examen van a leer como LDL, entonces cuanto más alto esté, inclusive hay un número que es más de 190 miligramos por decilitro, ese nos espanta, nos asusta mucho, porque ahí es otro aviso. Y hay un aviso, ya para terminar esta parte de exámenes, que se llama albúmina en orina. Eso es que muchas veces se manda un examen, ahora se hace con un único frasquito, la gente toma la muestra, se envía al laboratorio, y si uno está perdiendo mucha proteína en la orina, eso se llama albúmina, el tipo de proteína que medimos, si eso es muy alto, también más riesgo para corazón. Entonces, para todos aquellos que no están haciendo síntomas, tenemos esos exámenes o factores de riesgo para saber quién tiene más riesgo. Pero, en la otra parte de la pregunta, que si hay síntomas, sí los hay. Entonces, una fatiga inexplicable, y no es ese cansancio de que tal vez no quiero ir a trabajar el lunes a las 6, me cuesta despertarse, pues yo creo que eso a muchos nos puede llegar a pasar, pero es una fatiga más de esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que antes yo podía ir a la pulpería a los 300, 400 metros y llegaba bien, ahora me estoy cansando más. Y hay un dolor tradicional que hemos descrito muchas veces, que es el dolor opresivo. Muchos pacientes nos dicen que es como tener a un elefante parado encima del pecho, esa presión, y entonces ese dolor desencadenado por el ejercicio muchas veces puede ser un aviso, sobre todo si se acompaña de sudoración fría, o sea, como esto que uno siente los pelos de punta y una sudoración muy, muy fría, náuseas, falta de aire en ese momento, pues eso puede ser una señal de alerta, de aviso. Y ya el otro grupo de gente es la que va y por ese susto de que no tiene bien controlados los factores de riesgo, se hace una prueba de esfuerzo. Ahí es hacer un electrocardiograma, o sea, medir la función eléctrica del corazón cuando usted lo somete a un ejercicio, a un esfuerzo grande. Entonces puede ser que uno no tenga problemas del corazón cuando está sentado y queditito, como aquí estamos nosotros, sino que su problema del corazón se despierte cuando le exigimos más. En el ejercicio, cuando hay alguna infección o enfermedad, también a veces se pueden dar los infartos. O lo otro que es muy útil es acudir a su cardiólogo, a donde así en la consulta, y hacerse un ecocardiograma. Un ecocardiograma es ver con un ultrasonido el corazón y así poder revisar cómo está latiendo, si el músculo está adecuadamente fuerte para hacer el latido, o a veces inclusive se hacen ecocardiogramas donde se pueden poner medicamentos o se le puede decir a la gente que haga ejercicio para ver cuando se le exige más al corazón cómo es su latido, y así prevenir que no sea un evento desafortunado ahí en su casa, que nos demos cuenta que el corazón estaba con problemas y esa circulación que hablamos de las arterias coronarias se bloqueó. Eso es lo que tratamos de evitar. Doctor, cuanto más tiempo tenga la persona de ser diabético, mayor riesgo cardiovascular tiene, ¿o no? Buenísima esa pregunta. Eso está como pregunta de examen para los estudiantes de medicina, porque sí, tiene razón usted en lo que está diciendo. Cuando nosotros estábamos en la escuela de medicina nos decían, tener diabetes es el equivalente a haber tenido un infarto del corazón. ¿En qué sentido? En que tenían el mismo riesgo de volver a tener un segundo evento del corazón. Entonces eso era una muy mala noticia para alguien con diabetes, porque sin haber tenido ningún infarto le decían, no, usted ya está jodido en el sentido de que ya le tocó y ahorita le va a dar un segundo evento, va a tener un problema al corazón. Pues ya sabemos que no, que usted puede vivir tan bien controlado de su diabetes, colesterol, hipertensión, que el riesgo va a ser bajo de tener un infarto. O sea, esta es la buena noticia de hoy. No todas las personas con diabetes van a sufrir un infarto y van a morir de ello, porque qué triste ser nosotros médicos que pasamos amenazando a nuestros pacientes. Cuídese porque si no le va a dar un infarto. Pues no se trata de eso, sino de saber que la persona que está muy bien controlada, tenga 5, 10, 15 años, su riesgo no está creciendo de forma exponencial de llegar a tener un infarto. Pero sí es cierto que después de los 10 años, sobre todo, Randa, para responder su pregunta, si uno lleva 10 años de diabetes no muy bien controlada, sí, ese riesgo se dispara tajantemente. O sea, sí vemos que ese paciente tiene más posibilidades de presentar un infarto por el mal control de su azúcar. Muy bien. Doctor, vea, hay muchas preguntas muy interesantes todas. Karen Sáenz, quiero saber si los niños pueden heredar la diabetes de su papá, de sus abuelos, de su bisabuela. Tengo un niño de 8 años que le salió el azúcar en ayunas en 106.
pesa 25 kilos. Ok, muy buena la pregunta de Karen, porque sí hay un componente genético de la diabetes. O sea, sí hay ciertas personas que van a tener niveles altos, inclusive sin tener obesidad, sin tener sobrepeso. Y ella está dando un ejemplo muy bonito, que es que le aparece alto el azúcar en ayunas. Entonces, es en esa población, sobre todo, cuando uno va y se hace el examen y salió 106, 110, que ahí estaría en un rango de prediabetes, pues esa gente probablemente heredó esa situación de su familia, pero la buena noticia es que de ahí avanzar a diabetes, porque este niño todavía no tiene diabetes, uno sí puede hacer ciertas situaciones, que era lo que usted nos preguntaba antes, para prevenir que eso no progrese. Entonces sí hay que responder que hay un componente genético, pero uno se puede salvar de cierta forma de esa herencia si hace todo lo posible por cuidarse. Ahí el consejo para Karen, por supuesto, es de que tenga una supervisión médica y endocrinólogos pediatras que pueden ver estas situaciones por si hay una progresión, sobre todo si ella ve que después de 106, 112, que 118, que va ahí en ascenso, pues ese sería el consejo. Muy bien. Yaritza Díaz Leal, si el azúcar en la orina sale en 350, pero en la sangre sale normal, ¿hay que preocuparse? Esta también es una muy buena pregunta. Hay algo que se llama glucosuria. Glucosuria es que yo llego y boto azúcar en la orina. Si ustedes se preguntan qué significa diabetes, porque tal vez en los libros o en internet ustedes encuentran diabetes mellitus. Diabetes mellitus quiere decir orina dulce. O sea que los doctores de antes eran mejores porque se tomaban la orina de sus pacientes y así podían saber si tenía diabetes o no. Porque el azúcar estaba ahí en la orina y tenía un sabor dulce. O las hormigas, a veces hay mamás que nos dicen, ay doctor, yo sé cuando mi hijo está descompensado el azúcar porque se suben las hormigas en la taza. Bueno, es cierto, uno expulsa azúcar en la orina si llega a superar cierto umbral. Ese umbral por lo general es 180 miligramos por decilitro en la sangre. Eso quiere decir que si nosotros superamos ese nivel en sangre, ya el riñón no puede sostener tan bien el azúcar y empezamos a perderla en la orina. Lo que habría que revisar en este caso que nos presenta la televidente es si está haciendo picos de azúcar en cierto momento que hace que sí lo expulse en la orina y después se llega a controlar de cierta manera y por eso le sale normal en la sangre. También ahora tenemos medicamentos que tal vez ahora podemos hablar un poquito que botan el azúcar en la orina. Entonces hay mucha gente que sale normal el examen en sangre, pero como están tomando estos medicamentos que botan el azúcar por la orina, pues van a tener siempre en el examen un nivel de azúcar en orina alto. Y eso es muy importante que lo sepan porque a veces se pueden alertar y pueden decir, estoy descompensadísimo, estoy botando un montón de azúcar en la orina. Pero es parte del mecanismo del nuevo medicamento que está tomando. Doctor, ¿un diabético podría tener riesgo aunque esté controlado? O, bueno, porque usted nos dijo anteriormente que el control de la diabetes reduce bastante la posibilidad. Pero digo, ¿existe todavía esa posibilidad? Sí. Ahí muchas veces yo hablo con los pacientes que esto es como tener una banda de ladrones, como una pandilla. ¿En qué sentido? En que usted tiene el corazón bien resguardado ahí con sus policías. ¿Quiénes son los policías? Pues probablemente el colesterol bueno es uno de los principales, el HDL, entonces él lo está protegiendo. Después el ejercicio, la buena alimentación, ahí usted tiene policía. Después, por el otro lado, tiene esta pandilla, ¿verdad? Que son los delincuentes ahí que se le quieren meter a robar a la casa del corazón. El azúcar, la presión, el colesterol, el fumado, el licor en exceso, pues son parte de esa pandilla. Poco haríamos con tener muy controlado el azúcar si nos descuidamos de esos otros integrantes de la banda. Y a veces eso nos pasa en la consulta del día a día, que alguien se esfuerza un montón, tiene el azúcar bien controlado a raya, pero se olvida de sus pastillas de colesterol, o no le tiene cuidado a la parte de la presión, o sigue fumando, que para eso nosotros sí es una calamidad en temas del corazón, o toma licor en exceso. Entonces nuestro fin como atención en salud que damos nosotros es poder controlar todos esos factores de riesgo para que esa pandilla pues toda esté como a raya y no tenga esa posibilidad de meterse a robar y darnos problemas de corazón. Entonces la respuesta corta es que sí, que aún teniendo la diabetes bien controlada, si nos descuidamos del colesterol, la hipertensión, el fumado y otros factores de riesgo, pues podemos tener también problemas de corazón. Lo bueno es que mucha gente que se controla muy bien el azúcar, en ese mismo esfuerzo por controlar bien el azúcar, va a tener buenos resultados en presión, en colesterol, en peso. Y eso es algo muy positivo, que lo mismo que le sirve para cuidarse del azúcar, le va a producir ciertos beneficios en presión, en colesterol, en triglicéridos. Doctor, doña Marjorie Serrano vive en Orotina y le manda una pregunta en video que le vamos a colocar para que le respondamos. Buen día, mi nombre es Marjorie Serrano, hablo desde Orotina.
Mi consulta es porque mi papá padece de soplo en el corazón. Hace como 3 años ya empezó con azúcar alto y no está diagnosticado como diabético, sí como azúcar alto. Yo quiero saber qué problemas puede presentar a partir de ahora. Ok. Gracias. Buenísima. Y muchas gracias a doña Marjorie por su pregunta. Cuando nos dicen soplo en el corazón, mucho de lo que tenemos que pensar es que la situación está en las válvulas. Nuestro corazón tiene como unas puertas que se abren y se cierran para que esta sangre pueda salir. Y es un problema cuando se cierran demasiado o cuando se abren más de la cuenta. Porque lo que ocupamos es ese buen flujo de la sangre que salga del corazón. Los soplos, por lo general, son orificios, podríamos decir entre comillas, o fugas que se dan cuando esa puerta queda mal cerrada. O se devuelve sangre que tenía que salir, o le cuesta más de la cuenta tomar su camino fuera del corazón. Entonces eso es un soplo. Casi siempre lo van a escuchar como problemas en las válvulas o valvulopatía. Y es cierto que si a eso le sumamos una situación de azúcar descontrolada, podemos tener un poquito más de complicaciones. Dependiendo de qué tipo de soplo tenga o qué tipo de válvula esté afectada, hay gente con azúcar alto en la sangre que tiene más riesgo de algo que se llama fibrilación atrial. Eso, fibrilación atrial, igual que es un nombre complicado, imagínense ustedes, es como cuando una parte del corazón se pone con temblorina y no logra hacer el movimiento del latido fuerte. Eso puede predisponer a coágulos, inclusive esos coágulos pueden subir a nuestro cerebro y dar infartos cerebrales. La gente con diabetes sí tiene más riesgo. La buena noticia para el papá de Marjorie es que si lo que tiene todavía es solo prediabetes y no diabetes como tal, su riesgo de tener complicaciones es menor. Eso es algo bueno, que parte de la prediabetes, la función que tiene es dar el aviso para no llegar a diabetes y entonces que el papá de Marjorie no tenga las complicaciones que no queremos que pasen, ¿verdad? Eso es un poco lo que hacemos nosotros, o sea, evitar esa progresión hacia la diabetes para que no haya más complicaciones. Nelcy Solano, mi mamá y una tía materna tuvieron diabetes tipo 2 y ambas tuvieron el corazón agrandado. Y ella le pregunta si eso es un factor de riesgo familiar o una condición debido a la diabetes. Ambas. Ahí le responderíamos que las dos situaciones tienen su relación y nos pueden dar problemas. Las personas que padecen del azúcar pueden tener más riesgo de un crecimiento anormal del corazón. Y alguien dirá, no, pero y qué bueno, que crezca el corazón quiere decir que va a ser más fuerte, que va a tener más músculo. Lo malo es que en ese crecimiento muchas veces no es por ganancia de músculo, no es lo que se gana necesariamente fuerza, digamos, como un músculo efectivo, no es lo que mejora. Inclusive muchos de nuestros pacientes pueden llegar a una fase que no nos gusta, que se llama cardiopatía dilatada o miocardiopatía dilatada. Eso es un corazón grande, pero como fofo, si nos lo pudiéramos imaginar, como débil, y entonces ya el latido no logra ser tan fuerte. Y la gente con diabetes sí tiene más riesgo de ello. Y ese antecedente familiar que ella nos menciona, pues también pesa, porque hay gente que puede tener sus enfermedades cardíacas más frecuentes según la familia de donde venga. Probablemente a ella mucho de lo que le haríamos es revisar cómo andan sus niveles de azúcar, de presión alta, que si alguien ayuda a que el corazón crezca de mala manera, es la hipertensión no controlada. Entonces ahí nos enfocamos un montón en cuidarle mucho la presión y volvemos con el tema del colesterol. Como él es el que hace esa grasita que se pega en las arterias que le llevan la sangre al corazón, es uno de los que más complicaciones nos pueden dar relacionados con infartos. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando, doctor, dice Sergio Antonio Sandí, la semana pasada me hice exámenes en el EVAIS y me dijeron que el azúcar salió en 119 en ayunas. ¿Qué tan mal estoy? Todavía está a tiempo, es lo que hay que decirle a Sergio. Esto que hablábamos ahora de la prediabetes, él por ese número, ahí estaría, 119 miligramos por decilitro, es un rango todavía prediabetes. Ahí el mejor consejo que le daríamos es que se haga también una glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada nos va a decir en 3 meses qué tan mal o no ha estado ese control del azúcar. Si saliera más de 6.5%, pues sí, por lo general damos la recomendación de iniciar tratamiento que involucra ejercicio, alimentación y casi siempre algún medicamento para controlar de una vez y desde el principio y que no tenga complicaciones. Ese panorama que nos está ofreciendo Sergio es el ideal. Una persona que se da cuenta antes de llegar a un punto ya de no retorno, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar más encima, porque preferimos que nos llegue la gente como Sergio y no 5, 10 años después, porque puede que él no tenga ningún síntoma ni le asusta nada, porque ahorita no se siente mal,
pero en el futuro es donde podemos ver las complicaciones. Ok, y esta pregunta de Giselle Leitón no tiene directamente que ver con el corazón, pero creo que es una pregunta muy válida. Dice que si un diabético que toma tratamiento y se mide el azúcar y siempre le sale en 100, ¿podría dejar de consumir el medicamento? Sí pasa con cierta gente que se puede retornar para atrás. Tal vez lo que hacemos no es quitarlos de un solo, sino que muchas veces si está usando varios medicamentos vamos bajando las dosis y vamos probando. Ahí el consejo que le daríamos es, si decidimos disminuir la dosis de algún medicamento, es seguirse controlando. Si vemos que se nos vuelve a subir el nivel del azúcar, pues nos devolvemos a como estábamos antes. Pero sí se puede tener el uso de ciertos medicamentos, sobre todo cuando se hacen cambios muy en positivo hacia nuestra salud. Muy bien, y vamos a manera de cierre a colocarles una pantalla con algunos consejos que los diabéticos deberían seguir para disminuir este riesgo del que estamos hablando. Y las medidas son... es curioso porque es lo mismo que todos los médicos recomiendan siempre, ¿verdad? Pero qué importante que es alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, mantener un peso saludable y evitar bebidas alcohólicas, el consumo de alcohol. Sí. Yo creo que a veces lo que sirve también es dar cosas puntuales. Como mañana, ¿qué puede hacer la gente en su día a día? Pues incorporar más las grasas saludables, y son comidas ricas. El aguacate, las semillas como las nueces, el marañón, las almendras, los pistachos. El aceite de oliva sin freírlo, porque ahí a veces pierde parte de sus propiedades, o sea, ponerlo fresco ahí en la ensalada, o el atún, la trucha, la sardina, el salmón, son fuentes de grasas saludables. Entonces empezar a hacer ese cambio. Bueno, tal vez mañana no le voy a untar todo el pan lleno de paté, sino que le voy a poner un poquito de aguacate. El huevo, que ahora yo los veía a ustedes desayunando huevo, es una buena fuente de proteína y no nos llega a subir tanto el colesterol peligroso, el que nos da infartos. Entonces se puede de 1 o 2 huevos durante el día, menos que la persona no lo tolere, pero no lo tenemos en mala estima al huevo. Entonces son cosas puntuales. Lo del ejercicio sí necesita ser programado. Mucha gente nos dice, no, es que yo hago fisio, 50 minutos corridos y subo. Y sí, se vale, y eso es muy bueno. La actividad física, que no es ejercicio, también nos ayuda, pero hay que programarlo. O sea, usted tiene que sacar 50 minutos, ojalá 3 veces por semana, y decir, este es mi rato para mí, para cuidarme, y lo voy a hacer rutinariamente. Y ojalá separado durante la semana. Tal vez no se vale tanto que me fui 150 minutos a andar en bicicleta el domingo y nada más. El resto de días tengo libre. Pues tratar de balancearlo. Con el peso, nosotros somos muy necios y yo creo que ya la gente a veces llega hasta triste a nuestra consulta porque vamos a decirle lo mismo. Ya no estamos tan metidos en que hay que bajar y bajar y bajar y bajar kilos. Muchas veces, inclusive a uno como endocrino, eso no le interesa, qué tantos kilos bajé, sino que es mucho la distribución de ese peso. A veces, sin perder ni un solo kilo, puede ser que yo reduzca mi grasa abdominal, la mala que hablábamos ahora, ¿verdad?, que nos da inflamación, y pasemos un poco a ganar masa muscular. Entonces, un consejo aquí es dejar de obsesionarse por el peso, ¿verdad?, que muchas veces más lo que nos da es frustración, ¿verdad?, y enojo, sino ver cómo podemos balancear y disminuir esa grasa no saludable. Y la otra parte es, bueno, evitar ahí como ciertos hábitos como el licor, el tabaco. Pues ahí sí vamos a estar como muy al pendiente de fumado, 0. Ahí sí tenemos como 0 tolerancia y en la medida de lo posible suspenderlo. Y con el licor, lo mismo, dice, usted va donde el doctor y todos los días le dice, no tome nada, y lo que hace es dejar de ir donde el doctor, ¿verdad? Probablemente para que no le diga nada. Entonces, ahí es saber cómo esto se puede hacer de una forma balanceada, sin llegar a excesos, y que inclusive algunas bebidas alcohólicas hasta beneficios pueden tener en nuestra salud si lo hacemos de forma moderada, que es lo que cuesta en Costa Rica. Tomar moderadamente, pero se puede también. La moderación. Javier, ha sido un placer conversar con usted como siempre. No, gracias por recibirme y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. 2560-3275 es el número de teléfono del doctor Javier Calvo y su WhatsApp es el 7138-7084. Se los voy a repetir. 2560-3275 y el WhatsApp 7138-7084 para que lo consulten en caso de que así lo deseen. Pura vida. Bueno, tenga un feliz le robo martes. 10 segundos. Sí, claro. Es que hoy cumpleaños mi hermano mayor. No, saludémoslo. Se llama Miguel, entonces ahí para mandarle un saludo. Que Miguel Calvo. Miguel Calvo, igual que yo. ¿Cuántos cumple? 39 ya. 39. Muy bien, Miguelito. y nos estará viendo, ¿sí? Sí, él se apunta a ver el programa ahí cuando salga. Miguel, feliz cumpleaños.
Vamos a grabar un video con Nancy Dobles cantando cumpleaños feliz para los días en que no venga. Sí, ¿verdad? Buena idea, chiquillos. Y entonces se lo soltamos ahí. Exacto. ¿Verdad? Para la gente que pide el cumpleaños feliz, ella yo sé que ella Se apunta. quiere. Sí, ella se apunta. Con baile y todo, con baile y todo. Con baile españolete. Saludos a Miguel Calvo, entonces. Eso, Miguelito. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años cumple, Javier? 38. 39. 39. Es el mayor. Ya nos van a- 39 años. Bueno, Javier, ¿usted qué edad tiene? 34. Muy jovencito. Sí, qué jovencitos. Bueno, Sí. pura vida. Sí, sí, sí.